Desde que yo era niño siempre escuché que nosotros, nuestro país, nuestra sangre había sido conquistada por el pueblo español. Hace poco más de 500 años atrás vinieron los españoles y trajeron un mensaje que ellos traían. En realidad vinieron a conquistarnos. Nunca habría imaginado que un chileno nacido en Valparaíso, en la costa de nuestro país, hoy día estuviera siendo un conquistador de almas en España. Vamos a conocer hoy día un poco de la historia de Daniel Zamora. Zamora, como él dice, porque lleva ciertos años en España. Vamos con Daniel aquí en su programa misionero Ventana Global. Una vez más estamos aquí en su programa misionero Ventana Global. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Es un privilegio para mí conversar en esta oportunidad con un misionero llamado, como él dijo, Daniel Zamora. Y me da un poco de risa, Daniel. Bienvenido, Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A pesar de que sé que eres chileno, Sí. te escucho y te escucho como español. Cuéntanos un poco, Daniel, un poco de tu vida. La gente te va a escuchar y va a pensar que eres de afuera, pero eres un chileno de tomo y lomo de la ciudad de Valparaíso, conocida en el mundo entero. Valparaíso realmente Sí, patrimonio de la humanidad. es patrimonio de la humanidad. Daniel, yo sé que tú eres misionero en España, pero como eres un nuevo invitado para nosotros, me gustaría un poco escuchar acerca de ti, de tu vida. ¿A qué edad conociste al Señor, Daniel? Bueno, yo soy, como tú dices, de Valparaíso. Crecí en este puerto. Mis padres, desde que tengo uso de razón, son creyentes. Ellos participaban de una iglesia y desde pequeño nosotros también participando con ellos. Y viviendo la vida de iglesia prácticamente durante muchos años, aunque mi corazón más bien no había conocido al Señor todavía hasta una edad avanzada. Exactamente entregué mi vida a Cristo a los 21 años. A pesar de llevar toda mi vida dentro de la iglesia, no entendía todo, no comprendía realmente el Evangelio. Y cuando en una campaña un hermano predicó sobre el Evangelio, pude entenderlo y pude acercarme a Cristo y pedirle que él me perdonara. Eso es a los 21 años de edad. Y de ahí cambió mi vida. ¿Cómo te diste cuenta de que no tenías al Salvador? Sí, para mí era muy fácil cuando escribo mis testimonios. Yo siempre decía el Dios de mis padres. Yo voy a la iglesia del Dios de mis padres. Y Mira. Para mí era una religión más. Sencillamente el ir, una rutina diaria, cada domingo, incluso entre semana con algunos jóvenes. Pero siempre yo tenía más intención de hacer otras cosas. Era parte de tu cultura más que todo. Exacto, era parte de la cultura familiar. Mis abuelos habían sido cristianos, mis padres eran cristianos y mi entorno familiar de parte de mi padre y de mi madre muy cercanos a la fe, entonces era casi lo normal ser parte de una religión evangélica en ese tiempo, hasta que conocí al Señor. 21 años. ¿Y qué estabas haciendo en ese tiempo? ¿Estudiando? ¿Trabajando? Estaba estudiando analista de sistemas. Había ya terminado una profesión que era programador en informática. Y luego estudié analista de sistemas. Creo que iba primero o segundo año ya estudiando. Así que fue en ese momento de juventud, mientras estaba estudiando, que conocí al Señor. ¿Qué cambios notaste en tu vida después de recibir al Salvador? Sí, hubieron varios cambios significativos. Yo hasta ese momento era una persona muy introvertida, una persona muy tímida para hablar. No encontraba obviamente evidencia de dones ni nada que pudiera hacer. Obviamente no conocía al Señor. Y desde el momento que esa noche, recuerdo esa noche que entregué mi vida a Cristo, sentí un ardor muy grande en mi corazón y sentía que algo había cambiado en mí y yo tenía un profundo deseo de predicar. Un profundo deseo de estudiar la palabra, cosa que antes abrir la Biblia era una batalla, no entender nada, orar mucho menos, pero de repente de un sentamiento a otro, de un segundo a otro, comenzó un anhelo, deseo de estudiar su palabra, de leer libros, y cosa que no hacía ni siquiera antes, de leer mucha literatura. De repente se hizo fácil, se hizo sencillo,
y llenaba mi ser. Empezaste a tomar el gusto no solamente por la lectura, sino además porque era la palabra del Señor, ¿no? Exacto, me alimentaba y podía entender las cosas, y lo que no entendía podía buscar en otro libro, y tenía ese deseo de profundizar. Obviamente ese deseo era la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y al poco tiempo, a las pocas semanas, ya estaba predicando a otros amigos, compañeros del lugar donde yo estudiaba, estaba dando testimonio y quería hacer cosas, entre el grupo de alabanza, y el pastor se dio cuenta en ese tiempo que yo estaba en ese deseo de buscar, y me dio la oportunidad de comenzar a predicarle a los jóvenes, y todo lo que antes era como muy introvertido, ahora había cambiado, para predicar la palabra, había cambiado algo en mi corazón, un anhelo de que muchos conocieran lo que estaba aprendiendo. Bueno, probablemente, evidentemente, en ese momento recibiste los dones que nos da el Señor en el momento de nuestra salvación. Ahora, tenías 21 años, pero me imagino que este deseo de ser un profesional cambió de perspectiva. ¿Viste alguna diferencia del antes y el después? ¿El Señor cambió un poco el deseo de tu corazón? ¿Qué pasó al final después de eso, Daniel? Sí, a mí me ha gustado desde siempre la informática, aunque en ese tiempo la informática era muy distinta a lo que hoy, hoy es, ha avanzado mucho, pero en ese tiempo tenía ese deseo de poder seguir desarrollándolo como un profesional, pero en el momento, al tiempo, creo que al año de haber conocido a Cristo y comenzar a predicar, empezó un anhelo en mi corazón de servir al Señor a tiempo, no a tiempo completo, pero sí con mucho más énfasis. Más dedicado. Mira, acerca de esos detalles y de lo que cambió en tu vida después de la salvación, vamos a hablar después de la siguiente pausa en el siguiente bloque. Muy bien. Hay una voz dentro de ti que valientemente te muestra el camino correcto. Siempre la escuchas. En el camino a casa. En las situaciones difíciles. Cuando quieres hacer las cosas que están mal. Y tu vida depende de que decidas escuchar esa voz. Hay quienes la llaman la voz de la conciencia, premonición, intuición. Esta es mi voz, la voz de Cristo. Puedes escucharla cuando tomas una decisión. Escúchame. Si decides hacer lo incorrecto y escoges el pecado, te estás matando y lo sabes. Después te sientes avergonzado y ahogas mi voz dentro de ti. Pero yo te amo y no quiero verte sufrir. Por eso morí en la cruz, para llevar tu pecado y tu vergüenza sobre mí. Escucha mi voz. Te puedes salvar. Recuerda, yo siempre estoy cerca, a la distancia de una oración. Sal Global presenta serie de documentales, 15 videos de temas actuales, con una duración de 30 minutos, conducido por su director, Hans Zifle. En sus contenidos veremos las religiones como el hinduismo, el ateísmo, el islam, el animismo, el cristianismo. Y en los continentes visitaremos América, Asia, Oceanía, Europa, África. En los temas actuales hablaremos del ateísmo, la lucha de género, el materialismo, el individualismo, el sincretismo. Los encuentras disponibles en DVD o pendrive. Serie de documentales de Sal Global. Visítanos en www.salglobal.org. Estamos aquí en su programa misionero Ventana Global, conociendo un poco más de la historia de Daniel Zamora, un joven que a los 21 años se convirtió al Evangelio a pesar de haber vivido siempre en una iglesia. Continuamos conociendo la vida de Daniel aquí en su programa misionero Ventana Global. Queridos amigos y amigas, hermanos queridos, estamos aquí con Daniel Zamora, como dijo él. Continuamos conversando contigo, Daniel. Nos quedamos
en cuanto empezaron los cambios en tu vida después de conocer al Salvador. Tú me contabas recién que empezaste a sentir deseos de dedicarle más tiempo a la obra o al servicio del Señor. ¿Cómo fue y qué fue lo primero que hiciste? Bueno, no había tenido nunca un discipulado, nunca había antes estudiado la palabra, así que lo primero que comencé a hacer es tomar algunos libros que tenía mi padre, algunos de Lutero y algunos de Wesley, algunos de distintos autores, y comencé a buscar, por ejemplo, cómo predicar, algunos libros de Martín Lutero sobre el sermón el Salmo 23, y así, distintos libros que pudiera yo ir aprendiendo. Leía todo lo que encontraba cristiano, comenzaba a leerlo porque descubrí que no sabía prácticamente muy poco de la fe, más allá de lo tradicional, quién era Dios, quién era Jesús, pero cosas más profundas que yo leía y quería profundizar, no había tenido la oportunidad de poder saber un poco más, y en vez de ir a algunos manuales de discipulado, prefiero ir a autores que sabía que eran conocidos y que podía yo leer de ellos y saber que tenía una fuente te iban a fiel. ayudar, ¿no? Exacto. Ahora, ¿estabas estudiando análisis de sistema en ese momento? Sí. ¿Terminaste tu carrera? Sí, terminé mi carrera, me gradué, hice todas las prácticas profesionales y prácticamente comencé a buscar trabajo. En ese tiempo yo estaba de novio, en este caso con lo que es ahora mi esposa Abigail, y ella comenzamos nuestro noviazgo a eso de los 18 años, así que llevamos varios años. Ella conoció antes al Señor que yo y ella fue una también de las personas que me animó a estar más cerca de Dios hasta el momento en que conocí a Cristo. Ella se dio cuenta, te decía, creo que tú no eres hijo del Señor. Me miraba así extraño, así como ella oraba por mí y me animaba a ir a los jóvenes, a algunas actividades que yo en ese momento no tenía ningún sentido ir, pero ella quería que participara con ella y eso, sin lugar a dudas, fue un instrumento en la mano de Dios para el momento en que pude comprender el Evangelio. Así que qué bueno. Ella ha sido muy importante en la fe para eso. Estamos hablando aproximadamente a los 23, 24 años, ¿no? Cuando comenzaron estos cambios. Y después de eso, ¿qué hiciste? Porque si tú me dices que trabajaste, hiciste tu práctica en lo que habías estudiado, ¿qué comenzó a funcionar distinto en ti que te llevó a prepararte, me imagino, para servir al Señor? ¿Tomaste algún curso? ¿Fuiste a algún seminario? Sí, Daniel? Con mi esposa, que se llama Abigail, estuvimos, ya una vez que conocimos ambos al Señor, comenzamos ambos a buscar. Ella quería conocer también más cosas del Señor, íbamos a conferencias. Como yo soy de Valparaíso, participamos en algunas iglesias, además de la nuestra propia, en algunas iglesias que realizaban conferencias de distinto tipo, entre ellas misioneras, lo cual nos permitió empezar a conocer un poco más y poder hacer algunos estudios y distintas cosas que pudieran ayudarnos tanto en crecer como a conocer un poco más de los ministerios. Hasta ese momento lo único que teníamos seguro era que no queríamos ser pastores, o por lo menos yo. Es una cosa muy entretenida porque luego más adelante fui pastor. Pero hasta ese momento mi único anhelo, más que cargos, era servir al Señor. Donde pudiera, si era limpiando, si era barriendo, si era moviendo silla, para mí, si eso iba a aportar para la obra, era suficiente. Mira qué bueno. Ahora yo sé y comenzamos nuestra conversación diciendo que tú estabas trabajando en España. ¿Cómo se gestó esta idea, esta posibilidad de ir a trabajar a España, Daniel? Sí, la misión es algo, ya llevamos 12 años en España, pero toda mi vida estuve cerca de misioneros. Mis padres, como creyentes, como decía hace un momento atrás, ellos siempre llevaban pastores, siempre llevaban misioneros a casa para alojarles, para invitarles a comer. Entonces yo les veía desde lejos y siempre estaba, digamos, esta área ministerial en mi hogar. Mis padres no son pastores, pero siempre han querido servir al Señor y siempre han estado dispuestos a servir a hermanos. Entonces yo veía constantemente personas y eso fue como creciendo en mi vida, en mi corazón, mirando personas que estaban cerca del ministerio, siempre ellos orando por nosotros, aunque desde pequeñitos lo recuerdo, y ya el momento ya de conocer al Señor y comenzar a servirle mucho más, hubo un momento donde yo me veía más que trabajando, más que buscando un trabajo, cosa que estábamos haciendo en ese momento en otras áreas, no en mi profesión que no encontraba, pero sí en otros trabajos profesionales.
pero yo me veía a tiempo completo sirviendo al Señor. Bueno, aclaremos un poco algo. Tú dices, estaba trabajando, me imagino que eso no cambió, porque la obra tiene mucho trabajo. Exacto, o sea, nuestro trabajo era no de analista de sistemas, incluso hacíamos limpieza. Mi madre tenía una microempresa de aseo, así que limpiábamos con ella, aspiradora, escobas y todo eso. Te interrumpo, Daniel, para preguntarte, 18 años tenías cuando comenzaste con tu esposa. ¿A qué edad se casaron? A los 25 años, 26 años. Mira, ¿tienen hijos? Tenemos 2 hijos. ¿De qué edad? Mi hija mayor se llama Natalie, tiene 11 años, ella nació en España, y mi hijo menor se llama Jonathan y tiene 6 años y también nació en España. O sea, tienen 2 hijos españoles. Exacto. Yo siempre pregunto por la familia, porque la gente que ve el programa sabe que esto es un programa misionero y también necesitamos que ellos sepan que los niños están a veces desprotegidos y necesitamos que oren por la familia de los misioneros. Sí. Quiero conocer un poco de la experiencia en España, de lo que ha sido literalmente formar tu familia allá, porque si tus hijos han sido criados allá, yo me imagino que ya son parte de la cultura también. Pero vamos a hablarlo después de la pausa en el último bloque. Muy bien. Las personas no solemos cambiar las cosas por algo mejor, sino por algo más fácil. De hecho, renunciamos sin que nadie nos lo haya pedido. De hecho, pensamos que caerte es el peor error y el peor error es pensar que por eso no debes de levantarte. ¿Qué acaso los sueños te comes al mundo y la realidad termina devorándote? Por favor, date cuenta que cuando el futuro venga por ti, tú ya no vas a tener fuerza porque regalaste tu presente mirando el pasado. Deja de buscar la seguridad, no hay puerto seguro en la vida, solamente en la incertidumbre vas a poder evolucionar. Deja la bahía, conquista ese horizonte ya. Hoy tú puedes decidir marcar una ruta, aunque sea una ruta semi-incierta para los próximos años de tu vida. O puedes decidir satisfacer los deseos del presente, de la urgencia, y luego piensas qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Pero esto último te va a llevar al naufragio de tu vida. Te habrás perdido la oportunidad de ir a un destino increíble con tempestades y calmas, pero surcando las olas de la creatividad, de los sueños. Te lo ruego, por favor, desengancha la cuerda que te mantiene en ese muelle. Revisa tu tripulación y si alguno de tu tripulación no comparte la visión de la travesía, bájalo de tu barco. Gira el timón, haz arder el carbón. Vas a sentir ansiedad, sí, adrenalina también, pero cuando seas capitán, carnal, vas a decir, valió la pena. Nunca contengas al mar, nunca detengas al capitán que arde aquí adentro, mira. Ve y construye tu propia historia. Que te mueras intentando llegar al otro lado, que te pierdas en el naufragio. Carajo, mejor una aventura que una vida toda de cueva. Sal Global presenta Ojos que no ven, corazón que no siente. Talleres de capacitación, 14 videos junto a grandes pastores y misioneros, contenidos, bases bíblicas de la misión mundial, historia de la misión mundial, el rol de las mujeres en las misiones, misionero latino en terreno. Trabajando juntos, iglesia local, agencia, la capacitación del misionero, la iglesia local y la práctica misionera, entre otros. Vayan por todo el mundo. Anuncien las buenas nuevas. Motívate y anda más allá de tu comunidad. Puedes ser parte del gran desafío de Dios. Miles de personas te están esperando. Disponible en pendrive y envío electrónico. Qué difícil es tomar decisiones en la juventud, pero qué increíble tomar decisiones cuando el Señor nos llama a hacer ciertas cosas. Daniel, en obediencia al Señor, hoy día está sirviendo en una iglesia en España. A pesar de que la vida no ha sido fácil, él continúa obedeciendo la voz del Señor. Continuamos conociendo de la historia de Daniel y su familia aquí en su programa misionero Ventana Global.
Estamos aquí en su programa Misionero Ventana Global con Daniel. Daniel, nos estabas contando antes de la pausa acerca del viaje a España, de por qué ir a España, de tu vida un poco en España, pero no alcanzamos a conocer nada. Así que me gustaría saber un poco cómo ha sido la experiencia, cuántos años llevan allá, un poco qué estás haciendo allá también, por favor. Sí, bueno, llevamos 12 años en España sirviendo. Fuimos invitados por un matrimonio chileno que estaba plantando una iglesia en Madrid, principalmente en una ciudad que se llama Torrejón de Ardoz. Estos pastores nos invitaron cuando nosotros estábamos sirviendo como una especie de laicos en función pastoral en el norte de Chile, en Tocopilla. Hicieron un contacto con nosotros y ya que ellos sabían de nuestro anhelo de servir al Señor, nos invitaron a estar un año en España. Fue nuestra primera oportunidad como matrimonio de poder salir, en este caso, y poder servir, en este caso, en una nación. Estaban solos en ese momento, no habían tenido hijos todavía. No teníamos hijos, llevamos meses de estar casados, en este caso estábamos sirviendo al Señor y con ese profundo deseo de servir, y si pudiéramos hacerlo en una nación donde había más necesidad, pues mucho mejor. Y ahí es donde nos hablaron de España para poder ir. Hablamos de España, un país que ha sido evangelizado por años, pero tú lo nombras como un lugar de mucha necesidad. Sí. ¿Por qué razón, Daniel? Europa en sí es un país que está desolado, es un continente que según la revista SIM del año 2011, si no me equivoco, habla de que Europa es el país que tiene, el continente que tiene menos cristianos del mundo. Hay una creciente evangelización en los países asiáticos, obviamente en Latinoamérica, en África, pero Europa se ha considerado como cristiano, ha quedado con el nombre de cristianos y ha pasado a ser en realidad una cultura post-cristiana, un continente post-cristiano que no busca necesariamente al Señor más allá de la religión. Y España está ahí en este grupo con un porcentaje de evangélicos cristianos muy poco. ¿Qué porcentaje más o menos? Según las estadísticas, que no son oficiales porque no hay nadie que se dedique exclusivamente a esto a nivel de gobierno, pero sí los pastores hablan mucho de este tema, creen que no somos más de 1 millón de creyentes. Algunos dicen que somos el 0,6%, wow, otros el 0,08%. La última cifra un poco más cercana, según un ministerio español, éramos unos 365.000 evangélicos en el 2017 en España. Son estadísticas, no sabemos al 100%, pero sabemos que no son más que el 1%. Pero muy bajo realmente. Muy bajo. Comparable con muchos lugares de gente no alcanzada. Exacto. Hay más de 6.500 pueblos en España que no tienen ningún testimonio evangélico. Mira, qué increíble. Sí, miramos a España de manera distinta y realmente hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Ahora, ¿cómo fue la experiencia? ¿Un año? ¿Por qué razón ese año se alargó? ¿Volvieron? ¿Después regresaron? ¿Cómo fue eso? Nuestra intención era ayudar un año en todas las áreas necesarias de esta nueva iglesia que estaban haciendo, que ya tenía pocos años, discipulado, evangelismo con los jóvenes, en el área musical, para que pudiéramos servir en una cultura multicultural, en este caso no solamente españoles, sino habían casi 23 nacionalidades representadas en esa iglesia. Y después de un año evaluamos, nos preguntaron si queríamos quedarnos un segundo año, y ya que teníamos una visa, en este caso que nos permitía un año con renovación, decidimos hacer esa renovación, pensando que en un momento tal vez podíamos regresar o quedarnos siempre orando y buscando al Señor, que es lo que Él quería. ¿Y de eso ha pasado cuánto tiempo? De eso ha pasado 12 años. 12 años. 12 años ya, estuvimos ahí. Después del segundo año, nuestro deseo de quedarnos en esta nación creció aún más. Ya no era un país extranjero para nosotros, sino ya pasó a ser un país parte de nuestra vida. Vino nuestra primera hija, en este caso, nació nuestra primera hija en Madrid. Entonces comenzó ya la parte familiar a arraigarse, las amistades, las relaciones con los hermanos, y la necesidad crecía aún más y más. Al empezar a estudiar un poco más sobre lo que sucede en España, nos damos cuenta que había millones de personas, posiblemente más de 40 millones de personas que no han tenido el privilegio de poder escuchar ni siquiera realmente el mensaje del Evangelio. El verdadero Evangelio, ¿no? Ahora, han pasado 12 años, ¿todavía estás en la misma iglesia? No, estuvimos 10 años pastoreando, o 10 años sirviendo, en los cuales los últimos 7 pastoreamos en esta iglesia, y decidimos en un momento entregar la iglesia
para involucrarnos en otro ministerio, un ministerio en España que se llama World Team, que está asociado con Provisión en estos momentos, para lo que es establecimiento de nuevas iglesias, trabajar en plantación de iglesias, discipulado, entrenamiento, por medio de un seminario a pastores en la zona de Extremadura, en España. Mira, qué bueno. Eso me imagino que te ha hecho estar visitando distintas iglesias, distintas zonas. Me imagino también que siguen predicando el Evangelio. Por supuesto, o sea, seguimos tanto visitando iglesias, como tú dices, predicando, ayudando en iglesias amigas, ayudando a futuros líderes para que conozcan más del Señor y tengan herramientas para poder evangelizar, sobre todo españoles, en nuestro anhelo, que puedan conocer y tener las herramientas de apologética y todas las necesarias para que puedan dar testimonio de su fe con herramientas y obviamente poder ayudar en el establecimiento de nuevas iglesias. En Chile creo que la estadística dice que hay más o menos unas 25.000 iglesias. En España no superamos las 4.000 iglesias para estos 45 millones de habitantes. O sea, obviamente también hay poca gente en cada iglesia. Exacto. Daniel, mira, en nuestro programa nosotros tenemos una sección que se llama De Corazón a Corazón, donde tú entregas un mensaje personal de tu corazón al corazón de todos aquellos que escuchan y ven el programa. Nos alegra que estés trabajando allá, pero siempre queremos que muchos más sean involucrados. Por lo tanto, tienes 30 segundos para hablarle a aquellos que tal vez no han obedecido la voz del Señor. Muy bien. Sencillamente decirles, la gran comisión es la comisión de la iglesia. Y la comisión de la iglesia es ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. España es uno de estos países que necesita urgentemente de obreros. Dicho por mismos españoles, necesitamos que oréis. Iglesia en todas partes, que oréis por Europa, que oréis por España, que oréis por aquellos siervos que están allá, pero también que enviéis personas para que podamos alcanzar a muchos más en esta nación. Sin lugar a duda, tu apoyo en oración, el ir o el apoyar económicamente a algún misionero es sumamente importante para los que estamos en ese lugar, y así también podemos saber que hay un pueblo acá en Chile, hay una iglesia que está orando por nosotros, está orando por los obreros, y juntos, como un cuerpo, bendecir al Señor y que otros conozcan de Él. Amén. Estamos contentos, te agradecemos por tu tiempo, hermano. Agradecemos también por tu esposa, por tus hijos, tus hijas, ¿no? ¿Son dos niñas? Una niña y un niño. Una niña y un niño. Rogamos al Señor que les bendiga y que puedan seguir trabajando allá donde el Señor les ha puesto. Gracias otra vez. Dios te bendiga mucho, hermano. Muchas gracias. Nosotros como latinos realmente somos privilegiados. Creemos que en Europa todavía hay muchos cristianos. Nos hemos dado cuenta a través del testimonio de Daniel que falta mucho por hacer. Hoy día también los pueblos no alcanzados están en medio de Europa. Daniel está trabajando hace más de 12 años en España. Él ha visto crecer a sus hijas, a su hijo y a su hija en ese lugar. El Señor ha prosperado su ministerio, pero hay mucho por hacer. Hay mucho más que predicar el Evangelio para que tantos que no han escuchado el verdadero Evangelio puedan acercarse a Dios, puedan conocer al Salvador y puedan aceptarle en su corazón. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos haciendo la labor que el Señor nos pidió? ¿Estamos yendo a la mies, esa mies que es mucha, como dijo el Salvador? Estamos aquí como programa para proyectar el mensaje del Evangelio a través de los misioneros que muchas veces no son conocidos, pero este medio, a través de la radio y la televisión, puede llevar a los oídos y a los ojos de muchas personas acerca del trabajo que se está haciendo en las misiones. Nuestro programa Ventana Global está aquí para dar a conocer el mensaje del Evangelio desde el mundo latino hacia todo el mundo. Llámanos, escríbenos, búscanos en Facebook, puedes también escribirnos un WhatsApp. Somos tu programa misionero Ventana Global. Nos vemos en el próximo capítulo.